Completamos el último de los reyes de la tribu de Israel del norte. Con este cerramos la enseñanza de este periodo de la historia y es el rey Oseas. Este es el primer rey de la novena dinastía del reino del norte y este rey reinó durante 9 años a este pueblo. La última vez hablábamos en Segunda Reyes 15:30, como introducción, dijimos entonces Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pecac, hijo de Remalías, y lo atacó. Así fue como en el año 20 de Jotán, hijo de Usías, lo mató y usurpó el trono. Entonces, así como Pecac también había asesinado a Pecajías, ahora Oseas mata y se toma el trono, usurpa el trono de Pecac. Y la vez pasada preguntaban precisamente si Oseas era el mismo profeta y no es el mismo profeta. El profeta coincidió en esta época de la vida. Su nombre como tal de Oseas significa salvación o libertador y es interesante aquí el término. Se parece precisamente al término de Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Y vemos la pequeña diferencia aquí, pero tan grande también. Este fue el mismo nombre que tenía antes Josué y por el cual fue cambiado a era antes Oseas y fue llamado después Josué o Yehoshua, que de aquí deriva el nombre de Jesús. Y eso es lo que significa no solamente salvación, sino que Jehová o Dios es salvación, para que entendamos un poquito el nombre. Segunda de Reyes 17:1-2 nos dice: en el año duodécimo del reinado de Acaz, que es el reino del sur, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Entonces, de alguna manera, no fue tan malo como los demás reyes, pero de todos modos no hizo lo que lo ofendió de todos modos al Señor, no trató de corregir el mal camino que habían tenido. Y sobre el reino del norte, precisamente el profeta Oseas, ahorita sí me refiero al profeta Oseas, en el capítulo 7, versículo 11 nos dice: Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Siria. Y esto es lo que básicamente pasa en este periodo de la historia del pueblo de Israel. Este rey Oseas, cuando después de que había tenido el apoyo del rey de Asiria, eh, se, se destuerce básicamente el camino cuando ellos ya tenían una influencia importante sobre este reino de Israel, habían tenido una ayuda y tenían mucha influencia. Empezó a buscar ayuda del rey de Egipto, que no estaba muy fuerte en ese momento, para desprenderse de las ayudas del rey de Asiria. Y esto diplomáticamente y espiritualmente fue un grave error de Oseas. Y eso es lo que vamos a mirar en este día. El segundo Reyes 17:3-4 nos dice: Salmanasar, que fue el rey que estaba en este momento gobernando, rey de Asiria, atacó a Oseas y lo hizo su vasallo y le impuso un tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues este había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Entonces él trató de hacer una jugada diplomática, pero le salió bastante mal. Se precisamente buscó alianza con So, que no era un rey poderoso en este momento en Egipto, no estaba en su mejor momento, había mucha división, habían otros príncipes que se habían separado de su dominio. Y este rey de Israel se va a buscar a So para que lo apoye en contra de Siria, que era la superpotencia de ese momento. Así que apenas el rey de Asiria, Salmanasar, se dio cuenta de esto, mandó a arrestarlo por no pagarle impuestos y por tratar de traicionarlo.
Así que esto nos habla de lo necio, como dice aquí, la falta de entendimiento, como lo había profetizado el profeta Oseas. También nos dice el profeta Oseas, dice, la arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor su Dios, a pesar de todo esto, no lo busca. ¿Qué nos está diciendo el profeta aquí? Que precisamente cuando uno tiene una situación delicada, grave, lo correcto era pedir ayuda de Dios. Si tiene alguien que lo está gobernando, que no es de Dios, pues lo correcto es que se vaya a buscar el apoyo de Dios para que lo libere el enemigo. Pero el pueblo de Israel siempre ha sido arrogante y esto es lo que marca a través de toda su historia. En vez de volverse a Dios, prefiere ir a buscar ayuda de otros enemigos que siempre han sido los egipcios con tal de salirse con la suya. Y esto, pues lógicamente, no solamente va a tener consecuencias fatales para Israel, sino también va a tener un castigo de parte de Dios por su comportamiento. Por eso en el Salmo 3.8 David decía, tuya es Señor la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. Y es lo que nosotros tenemos que aprender aquí, que nosotros siempre debemos a buscar la ayuda de Dios. No tenemos por qué aliarnos al enemigo para buscar la salvación. El, Isaías 12.2 dice también, Dios es mi salvación, confiaré en él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Esto eran palabras del rey David y era el que sabía por dónde tenía que buscar la solución, dónde tenía que buscar apoyo, como siempre hemos visto y hemos hablado en las últimas semanas sobre quién es la roca y sobre quién hay que apoyarse permanentemente. Segunda de Reyes 17.5 nos habla de que después invadió el país entero, Salmanasar, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. La ciudad de Samaria estaba muy bien fortalecida, tenía unas buenas barreras naturales para defenderse del enemigo, pero vemos que a Siria le costó 3 años, la estuvo permanentemente sitiada, y sitiarla era precisamente dejarle llegar suministros y llevarlos al hambre, al caos. Así que dice que en el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reino de Oseas, hijo de la rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Siria y los estableció en Jalad, en Gozán, que está junto al río Jabor, en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Y aquí vuelve la historia a repetirse, como siempre hemos dicho. Todo el que no obedece los mandamientos de Dios, los que se ponen a dejarse gobernar por Dios, pues terminan siendo esclavos del enemigo y son extraditados. En este momento se llevaron a más de 30.000 personas hacia lo que es la región de los medos, de los persas, eh, hacia el reino de Asiria, completamente esclavizados y que no volvieron a su tierra. Dice Segunda de Reyes 17:24 al 41. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamad y Sepharvaim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraron al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria. La gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regresen a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que les enseñe a la nación lo que requiere el Dios de ese país.
Así que uno de los sacerdotes que había deportado en Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Y qué interesante ver que lo que hizo Salmanasar fue mandar gente de todas estas regiones que ellos tenían conquistados a poblar el territorio de Israel, que era un territorio consagrado para su pueblo. Y aquí Dios, al ver que están tomando su pueblo, lo que les manda son leones para que se devoraran la gente. ¿Y qué hace Salmanasar? Buscar precisamente mandar sacerdotes para que le enseñaran a satisfacer a un Dios, supuestamente como lo acostumbraban a hacer en todas las regiones a través de sus dioses, de su idolatría, para buscar fórmulas para agradar a sus dioses. Y el Señor no funciona de esa manera. Él simplemente sabemos que no está pidiendo que la gente invente métodos, lo único que está pidiendo es que se le obedezca como Él manda que se haga. Así que vemos que esto de todos modos termina funcionando mal. Dice el versículo 29, sin embargo, todos estos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamad a Simá y los de Abá a Nibhaz y a Tartak. Los de Sefarbayín quemaban a sus hijos como sacrificio a Adremelech y a Melech, dioses de Serbayín. Adoran también al Señor, pero entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiara en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Así que vemos que aquí se empieza a ver ese sincretismo entre la verdad y la mentira, entre el Dios verdadero y los dioses falsos, y eso es lo que termina pasando en todo Israel. Se mete el paganismo, empiezan a adorar por una parte al Dios verdadero, pero por otra parte seguían llevando a sus dioses falsos, y esto contaminó completamente al pueblo de Israel que se había quedado allí. Versículo 34 al 41 dice, hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó, no adoren a otros dioses ni se inclinen delante de ellos. No les sirvan ni le ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y de poder. Él es a quien deben adorar y ofrecerle sacrificios. Tengan cuidado de cumplir siempre los decretos y ordenanzas, leyes y mandamientos que les dio por escrito. No adoren a otros dioses. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Así que vemos aquí en esta parte de la historia lo que sucedió. Se contaminaron y en vez de obedecer al Señor, de obedecer sus mandamientos, siguieron mezclando a sus dioses falsos con los dioses verdaderos, este sincretismo que tanto ha hecho daño a través de toda la historia y como dice, hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. Hoy creo que uno va a Israel y pasa lo mismo, ve cantidad de templos de cualquier tipo de dioses, se abrieron al mundo, y esto ha sido una constante que, como digo, han sacrificado a sus hijos a través de la historia. Aquí lo hacían en forma física, pero hoy mismo lo hacen también en forma espiritual. Se sigue sacrificando a los niños con conocimientos y doctrinas completamente erradas que han hecho que se desvíen y se pierdan la bendición de Dios. Mire lo que el Señor decía en Levítico 26, 14 al 20. Si ustedes no me obedecen, ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos,
y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebres que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla porque se las comerán sus enemigos. Y yo les negaré mi favor a sus adversarios y sus adversarios lo derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Si después de todo esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano agotarán sus fuerzas y ni el suelo ni los árboles del campo les darán sus frutos. Y esto fue una gran verdad. Y eso fue la destrucción del reino de Israel, del reino del norte, por su terquedad, por su idolatría, por su enemistad con Dios. Todo terminó en destrucción, todo desapareció. Y esto aquí básicamente es donde termina concluyendo todo este estudio del reino del norte, de todos sus gobernantes, que todos hicieron lo que no le agrada al Señor, se persistieron hasta el último. Vemos cómo el Señor tuvo toda esta paciencia a través de todos estos siglos, esperando que se volvieran a los caminos de Él, que obedecieran lo que Él había estipulado. Y este reino del norte duró 209 años. Estas 9 dinastías que Dios permitió que tuvieran, pues todo fue un desastre. Estos 19 reyes, todos, eh, desde Jeroboam, que fue el primero, a quien le dio el Señor toda la oportunidad de restaurar todo este pueblo de Israel como si fuera el mismo David, terminó siendo destrucción completa. Destruida, fue destruida por Asiria en el año 722 a.C. y básicamente desapareció de la historia de la humanidad. Todas las tribus, las 10 tribus del norte, y fueron dispersadas, como dice, huyeron sin que nadie los persiguiera y fueron alejados de la tierra de Israel, la tierra prometida, y pasaron a desaparecer a través de la historia. Y aquí vamos a mirar algunas cosas de lo que, en forma global, que fue lo que le dieron al primer rey Jeroboam, como decíamos en Primera de Reyes 11:38. Dice: si haces todo lo que ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como que la establecí para David, y te daré Israel. Esta es la promesa de Dios cuando se estableció el reino de Israel, que iba a salir las mismas bendiciones que el reino de Judá. Así que vemos que todo esto fue lo como inició, pero al final mire cómo terminó. Pura destrucción, puro desastre. Simplemente perdieron la oportunidad, como mucha gente la pierde, de seguir las ordenanzas de Dios. En Primera Reyes 12:28 nos dice: después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar el becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el 15 del mes octavo, semejante al que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día en que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Y eso recordando precisamente cómo empezó todo, cómo Jeroboam contaminó toda la verdad, tratando de hacer cosas parecidas a la verdad, hasta las fiestas, los días, las celebraciones. Trató de hacer cosas paralelas, y ese es el gran problema del ser humano, de la religiosidad, de inventar métodos, de inventar formas
para agradar a unos dioses creados de acuerdo a su conveniencia, en vez de aceptar solamente lo que el Señor dice y hacer que solamente Él sea el Señor de sus vidas, el único Dios verdadero. Así que este es el panorama que uno ve a través de la historia, cómo empezó con una gran bendición, con unas grandes promesas, pero este gobernante dilapidó todas estas cosas, se fue a hacer lo que él le parecía y de paso se llevó a todo su pueblo a la perdición, a la destrucción y a la desaparición de este reino. Sin embargo, el Señor tuvo paciencia. Esas fueron las promesas, esa fue la reacción del rey, pero miremos cómo en Segunda de Reyes dice, sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se compadeció de los israelitas y los preservó hasta el día de hoy. No ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Como vemos, 209 años pasaron en este reinado del Señor, teniendo paciencia un reino tras otro reino, viendo cómo la gente se iba a buscar a otros dioses, cómo desobedecían sus mandatos, cómo mezclaban la verdad con la mentira, y el Señor mantenía su misericordia por el pacto que había establecido, que lo había hecho en forma voluntaria, y siempre insistimos en la importancia del pacto. Dios es amor y había establecido que le iba a dar esa tierra a su pueblo. No importaba cómo se comportara su pueblo, él siempre iba a mantener ese territorio para ellos y iba a ser un pueblo bendecido cada vez que quisieran obedecerlo. Y así lo ha hecho hasta el día de hoy. Dice el versículo 27, dice, pero el Señor lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Y esto se ve la grandeza del Señor. Hasta el día de hoy se sigue llamando Israel, se ha mantenido este nombre a través de la historia y después de 700, estamos hablando de 700 años de Cristo, más los 2000 y tanto que llevamos ahorita, vamos a cumplir casi 3000 años donde el Señor ha mantenido este nombre de Israel a pesar de su comportamiento. Segunda de Reyes 17, 22, 23 dice, de hecho los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Así que vemos esa evidencia. El Señor siempre le mandó profetas, siempre le mandó mensajeros, siempre recordándole la palabra, siempre advirtiéndoles, siempre corrigiéndolos. Pero el hombre es necio, el hombre es terco y definitivamente prefirió, como dice, buscar apoyo en otros imperios, en otros reyes igual de pecadores que ellos, y lo que hacían era adquirir sus pecados, adquirir sus tradiciones que cada vez los desviaban. Así que esa fue el final de este pueblo. Vamos a mirar rápidamente algunas causas en resumen de lo que fue el reino de Israel. Y el primero de ellos dice en Segunda de Reyes 17:11, y en todos los altares paganos quemaron incienso siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Entonces, como vemos, la primera causa es la idolatría, es crear otros dioses diferentes a Dios, y sabemos que Dios es un Dios celoso, que esto lo había prohibido en forma categórica, como dice la palabra, y sin embargo ellos buscaron hacerlo. Además, blasfemaron, dice el versículo 9, además blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Así que estas son parte de las causas. Dice, por eso el Señor le dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas.
Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Y aquí vemos la otra causa, el no confiar en Dios, el no confiar en sus pastores, en sus profetas, en no creer lo que dice la palabra del Señor, sino que cada quien buscó hacer lo que bien le parecía. Y aquí es la causa de la perdición del hombre. Además, nos dice rechazar los decretos, dice rechazar los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que él había hecho de sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos, aunque el Señor lo había prohibido. Siguieron las costumbres de las naciones vecinas. También, como dice, abandonaron los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron dos ídolos fundidos en formas de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Volvemos a ver la imagen de una diosa mujer y se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Así que, como digo, esto se fue una rebeldía completa a las ordenanzas de Dios, buscando ídolos que antes nunca habían conocido, simplemente porque adoptaron lo que hacían los pueblos paganos. Y el versículo 17 dice, sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Y esto sucedió porque desobedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto, no cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Entonces volvemos a lo mismo. Simplemente la gente prefiere crear sus dioses, creerle a otros dioses, crear sus dioses, buscar otros mandamientos diferentes a lo que el Señor estableció, simplemente por rebeldía, y terminan sacrificando hasta sus propios hijos con tal de mantener su terquedad. Total, lo que único que se logra con esto es el enojo de Dios, como lo menciona el versículo 18 y 20, con el cual concluimos. Dice, por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, pero aún Judá dejó cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. Y precisamente estos días hablábamos de eso, de la peor condición del ser humano, de estar lejos de la presencia de Dios, lejos de sus caminos. Es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano. Y esto fue la consecuencia de la actitud que tuvo las tribus del norte. Sin embargo, las tribus del sur, la de Judá, como hemos visto, esto les debería haber servido como ilustración, ver cómo lo que sucedió a sus hermanos del norte y tomar correctivos para no terminar de la misma manera. El pueblo de Judá mantenía la bendición por el rey David. Sabemos que esta es la línea sucesoral para que llegara algún día el Mesías tan esperado. Esto es lo que nos muestra la historia, lo que ellos tenían de promesa, que a través de la simiente de David iba a llegar su Mesías. Y Dios tuvo paciencia con ellos. Les dio esta gran lección a sus hermanos para que ellos tomaran correctivos, para que mejoraran y fueran obedientes a Dios, para que confiaran en su promesa. Pero vemos, como dice aquí la palabra, que ellos no cumplieron tampoco sus mandamientos, no les sirvió esto, así que Dios permitió que, como ellos querían que los gobernara otro rey, pues terminaron siendo esclavos del enemigo, de los pueblos paganos completamente. Unos fueron llevados a Siria, como el caso de las tribus del norte, y los otros fueron llevados a Babilonia también. Y aquí empieza la época del exilio, donde Dios los abandona, ellos se pierden su territorio, perdieron la bendición, perdieron el favor de Dios, perdieron todo su respaldo y terminaron siendo esclavos en países lejanos, ajenos a la voluntad de Dios. Así que bueno, aquí terminamos este periodo de la historia.